Bien, vamos a continuar entonces. Eh, ya tengo aquí Jairo, Iván, Marta y como Lucrecia, tal vez. Su correo no dice exactamente a quién corresponde, pero creo que debe ser como Lucrecia o algo así, o Luz, y el resto debe ser como el apellido. Bien, sus preguntas creo que las vamos a alcanzar a responder dentro de lo que vamos a mirar, si no al final, si no quedan respondidas, al final las absolveremos, ¿ok? Bien, en impuesto de industria y comercio, entonces, eh, la ley 1819 eh, cambió algunas cosas que todavía no están reglamentadas por los consejos municipales, pero que son como la base sobre la cual, el marco sobre el cual van a tener que los consejos legislar. Entonces, eh, lo que dijo la ley 1819 es que la base gravable del impuesto de industria y comercio será la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y todos los que no estén expresamente excluidos. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, las rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos. Esto básicamente pues es el marco, es decir, una entidad territorial no puede gravar algo que aquí la ley ha dicho que está excluida, porque recuerden que los impuestos en tiempos de paz solamente pueden ser, solo los puede decretar el Congreso. Entonces el Congreso estableció el marco y dentro de ese marco los consejos tienen que legislar. Entonces, en este año 2018 van a haber modificaciones, va a tener que haber acuerdos que permitan adecuarse a esto. La base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los consejos municipales dentro de los siguientes límites: del 2 al 7 por mil para actividades industriales. Entonces, los consejos municipales van a tener que mirar si en alguno en algún municipio la tarifa de impuesto para actividades industriales, es decir, fabricación, producción, eh, están por debajo del 2 o por encima del 7 por mil, pues van a tener que modificarla. Pero también pueden aprovechar para cambiarla, ¿cierto? Puede que esté al 2 y la quieran poner al 3, puede que esté al 3 y la quieran poner al 4. Tiene que estar entre el 2 y el 7 por mil. Y del 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios. Entonces, casos como Bogotá, que tiene tarifas del 11.4, del 13.6, van a tener que ajustarlas para que queden entre el 2 y el 10 por mil, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que en este año pues deba haber un nuevo acuerdo que modifique esas tarifas, porque esto tiene que entrar en vigencia a partir del año 2018. Por lo tanto, es importante que estén pendientes de que esas modificaciones van a ocurrir. Cuando ocurran, nosotros les vamos a avisar, les vamos a enviar el acuerdo correspondiente, ¿cierto? Lo hacemos con todos las personas que han estado en cualquiera de nuestros seminarios, les estamos enviando permanentemente todas las modificaciones, pero es importante que ustedes las lean, que ustedes se tomen el tiempo y las pongan en ejecución, las entiendan y las apliquen, por favor. La ley 1819 también dijo que el impuesto de industria y comercio es territorial y que se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada, teniendo en cuenta estas reglas. Entonces, se mantienen las reglas de causación para el sector financiero señaladas en el artículo 211 de la ley 1333 del 86 y la de servicios públicos de la ley 383 del 97. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la ley 49 y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de la actividad industrial. Entonces, el que fabrica productos no le pueden
grabar doblemente como actividad comercial y actividad industrial, porque la actividad, lo que él realiza es una actividad industrial, pero como lo realiza para venderlo, pues entonces la venta en sí misma no constituye una nueva actividad, sino es parte de la actividad industrial y por lo tanto no va a causar impuesto como actividad comercial en cabeza de la misma persona, ¿cierto? Pero eso por eso es importante que lo revisen, por ejemplo, porque hay municipios en donde la actividad comercial y la actividad industrial aparecen como dos actividades. La ley 1819 dijo, no, la actividad comercial para los industriales no existe, porque simplemente, es decir, no existe en relación con lo que ellos mismos producen, ¿cierto? Porque como no producen para consumirlo, sino para venderlo, pues la venta es parte de la actividad industrial y no una nueva actividad. Ahora, en la actividad industrial también se toma en cuenta que en la actividad comercial, si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se entiende realizada en el municipio donde estos se encuentran. Entonces, si usted tiene un establecimiento de comercio en Chía y uno en Cota y uno en Cajicá, usted es responsable de impuesto de industria y comercio en Chía, Cota y Cajicá. Y si además tiene actividad comercial en Bogotá, pues también es responsable en Bogotá. Entonces esa actividad se la van a grabar en el municipio en donde esté el establecimiento de comercio. Ahora, si la actividad se realiza en un municipio donde no existe establecimiento de comercio ni punto de venta, la actividad se entiende realizada en el municipio donde se perfecciona la venta, en el caso de la actividad comercial, ¿no? Entonces, si usted perfecciona la venta en Bogotá y aquí factura y aquí cobra y aquí entrega el producto, esa venta se entiende hecha en Bogotá. Si aquí factura y cobra, pero envía la mercancía, de todas maneras, la actividad se considera hecha en Bogotá. Por tanto, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio donde se conviene el precio y la cosa vendida. El impuesto de industria y comercio, entonces, se genera por la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en el caso de Bogotá, en la jurisdicción del distrito de Bogotá. Ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional en un inmueble determinado con establecimiento de comercio o sin ellos. Esto es el acuerdo vigente en Bogotá, que podría modificarse, ¿cierto? Les digo, este año debe haber un nuevo acuerdo y algo de esto puede cambiar, pero esto es lo que está definido en este momento en Bogotá. Entonces, en Bogotá se dice que una actividad industrial está constituida por la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y en general cualquier proceso de transformación, por elemental que éste sea. ¿Y qué es una actividad comercial? La destinada al expendio, compraventa, distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y demás actividades definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades industriales o de servicios. Entonces, todo lo que no sea actividad expresamente industrial o de servicios es actividad comercial. Y que una actividad de servicio es toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho sin que medie relación laboral quien lo contrata, que genera una contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual. Entonces, para el efecto del ICA, no importa si el servicio se considera honorarios para efectos de retención en la fuente, o servicios calificados, o servicios no calificados, o servicio de transporte, o servicio de lo que sea, simplemente si lo que usted está entregando a cambio es la obligación de hacer y no un producto específico, entonces es una actividad de servicio. Y esto es importante porque es lo que lo obliga a usted a convertirse en responsable de impuesto de industria y comercio en Bogotá. Como aquí hay muchas personas, por ejemplo, contratistas independientes, profesionales independientes, que consideran que no son responsables del impuesto de industria y comercio en Bogotá por cualquier razón, ¿cierto? Pues es importante que se revise con cuidado si son o no son responsables, porque si son responsables tienen que inscribirse
tienen que retener, en el caso de si son responsables del régimen común, o por lo menos inscribirse, declarar y pagar si son responsables del régimen simplificado, o inscribirse y pagar y declarar si son responsables del régimen común, ¿cierto? Y entonces tendrán que mirar si son declarantes bimestrales o son declarantes anuales. En relación con el ICA, usted tiene que revisar entonces su inscripción en el RIT, si está obligado, si su cliente está obligado. Todas las personas jurídicas, básicamente, que presten servicios o que tengan actividad industrial o que tengan actividad comercial en el territorio del Distrito Especial de Bogotá, tienen que inscribirse en el RIT, en el Registro de Impuestos Territoriales, ¿cierto? Tienen que declarar y pagar. Entonces, si son del régimen común, ¿cierto? Todas las personas jurídicas son del régimen común. Las personas naturales que superen el mínimo de operaciones van a tener que inscribirse como en el régimen común o en el régimen simplificado. Algunas personas del régimen simplificado no están obligadas a declarar y entonces el impuesto es el valor de las retenciones, y otras sí van a tener que declarar, ¿cierto? Y pagar. Entonces, si usted durante el año 2016, o sea, todas las declaraciones que va a presentar en el año 2017, en el año 2016, los impuestos pagados, los impuestos a cargo en los 6 bimestres del año 2016 superaron los 391 VTs, que son 11.633.000 pesos. Usted tiene que ser declarante bimestral. Si tuvo menos de 11.633.000 pesos de impuestos de impuestos a cargo durante el año 2016, es declarante anual. Si usted declara bimestralmente y su obligación es anual, esas declaraciones bimestrales no tienen ningún valor, y si no presenta la declaración anual, su declaración anual es extemporánea o inexistente y lo pueden sancionar por no haber declarado, ¿sí? Entonces tiene que tener muy en cuenta, si está declarando bimestral, pero la sumatoria de todos los impuestos liquidados en el año 2016 da menos de 11.633.000, está declarando mal. Tiene que esperar a enero y declarar bien. Hacer la declaración anual. Y si tiene más de 11.633.000 y no ha declarado, entonces tiene unas declaraciones extemporáneas que debe corregir lo más rápidamente posible. Todos los demás declarantes lo hacen anualmente, incluso los del régimen simplificado. Ahora, si usted es responsable del régimen común, en Bogotá tiene que retener. Hay varias ciudades que tienen retenciones, entonces tiene que mirar los estatutos tributarios de cada una de esas ciudades para ver si usted está obligado a retener. En Bogotá, básicamente, todos los responsables del régimen común deben retener. ¿Cuánto retienen? Pues retienen el valor total del ICA que se genera en la operación, de acuerdo a la actividad informada por quien factura, y le aplica la tarifa de impuesto de industria y comercio correspondiente a la actividad informada, ¿cierto? Y le hace la retención en la fuente. Las retenciones en la fuente se declaran y se pagan bimestralmente. Lo que cambió fue la declaración de impuesto de industria y comercio. Entonces también revise si las declaraciones de retención en la fuente las está presentando bimestralmente. Si no lo ha hecho, lo tiene que hacer, ¿cierto? Porque está obligado a declarar bimestralmente. No está obligado a presentar declaración en aquel periodo en que no haya tenido retenciones, pero es poco probable que no haya tenido retenciones en razón a que hoy usted tiene que retenerle. Antes le retenía solo a los responsables del régimen simplificado, hoy le retiene a los responsables del régimen común y a los responsables del régimen simplificado, incluidos los profesionales independientes.
¿sí? Y no importa si el profesional independiente dice que no es responsable de impuestos en Bogotá. El solo hecho de que el servicio que le esté prestando lo haga en Bogotá, ya lo hace responsable del impuesto de industria y comercio en Bogotá y usted está obligado a retenerle, ¿cierto? Si él no se quiere inscribir es problema de él, ¿cierto? Pero usted sí está obligado a retener. En los servicios, ojo, la responsabilidad del ICA se crea porque el servicio se entiende a favor del municipio en el cual se presta el servicio, ¿sí? Entonces, si el servicio se presta en Bogotá, la responsabilidad por el impuesto de industria y comercio se genera a favor de Bogotá. Y entonces usted, cuando le pague, le tiene que hacer la retención y consignarla en Bogotá. Ojo, la consignación también es al ente territorial. Entonces usted puede tener retenciones en Bogotá, en Cali, en Neiva, en Barranquilla, en Bucaramanga, y puede tener que hacer varias declaraciones de retención. No las puede declarar todas en Bogotá. A Bogotá le entrega lo que es de Bogotá, a Cali lo que es de Cali, etcétera. ¿Sí? En los servicios que se prestan de forma virtual, el servicio se entiende a favor del municipio en el cual reside el beneficiario del servicio. Entonces, si usted es una empresa que reside en Bogotá y le prestan un servicio desde Cali, el servicio se entiende causado en Bogotá, ¿sí? Porque es un servicio virtual a favor de una persona que tiene domicilio en Bogotá. Eso lo tiene que tener en cuenta y eso lo tiene usted que conocer, porque si usted está pagándole a una persona de Cali, ¿cierto? Por un servicio en Cali, usted tiene que entregarle la retención en la fuente a Cali y se la tiene que consignar a Cali, no se la puede consignar a Bogotá, ¿sí? Si usted se la consigna a Bogotá, después tendría que hacer una solicitud de devolución por pago de lo no debido, pero estaría en mora de entregarle el dinero a Cali y de declarar las retenciones en la fuente que debió de hacer. Entonces tenga muy en cuenta eso, ¿cierto? Sobre todo si tiene actividad en diferentes lugares. Recuerde, todos los responsables del régimen común están obligados a retener, todos. Hay unas pequeñas excepciones a quienes no se les retiene, pero el responsable está obligado. Hay algunas personas a quienes no les debe retener. Y por otro lado, es muy probable que tenga que presentar información exógena. Esta es la tabla de retenciones. Entonces, básicamente, digamos que hay unas categorías. Las entidades públicas. Entonces, las entidades públicas no se les retiene a las entidades públicas. Esas son las únicas que no se les retiene. Pero a los grandes contribuyentes no se les retiene porque ellos se autorretienen. A los grandes contribuyentes declarados como tales por la DIAN, ¿sí? O sea, el que tenga una resolución que lo califique como gran contribuyente para efectos del impuesto a las ventas, del IVA o del impuesto al consumo, esa persona es un gran contribuyente también para efectos del impuesto de industria y comercio en Bogotá. Entonces, a ellos no se les retiene. A los grandes contribuyentes declarados por la Secretaría de Hacienda Distrital tampoco se les retiene porque ellos se autorretienen. A los consorcios y uniones temporales no se les retiene porque los consorcios y uniones temporales no declaran, sino que declaran las partes que hacen parte del consorcio. A las sociedades fiduciarias no se les retiene porque ellos son autorretenedores. A los contribuyentes del régimen común sí se les retiene. A los transportadores se les retiene y a los grandes contribuyentes no. Entonces, si el agente retenedor es una entidad pública, no le retiene a entidades públicas, pero le retiene a todos los demás. Le retiene, una entidad pública le retiene a los grandes contribuyentes, le retiene a todos excepto a las entidades públicas. Un gran contribuyente no le retiene a entidades públicas ni le retiene a grandes contribuyentes, pero a los grandes contribuyentes de la DIAN, pero le retiene a todos los demás. Un gran contribuyente declarado así por la Secretaría de Hacienda Distrital no le retiene a entidades públicas, no le retiene a grandes contribuyentes, ni a los de la DIAN, ni los declarados así por la Secretaría, pero le retiene a consorcios, le retiene a contribuyentes
del régimen común, les retiene a transportadores y les retiene a contribuyentes del régimen simplificado. Los consorcios y uniones temporales no lo retienen a entidades públicas, no lo retienen a grandes contribuyentes, no lo retienen a los grandes contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, pero lo retienen a todos los demás. Las sociedades fiduciarias no le retienen a entidades, o sea, nadie le retiene a entidades públicas. Solo las entidades públicas les retienen a los grandes contribuyentes declarados así por la DIAN. A los grandes contribuyentes declarados por la Secretaría de Hacienda no les retienen ni los grandes contribuyentes declarados por la Secretaría de Hacienda, ni los consorcios, ni las sociedades fiduciarias, etc. Y a las consorcios y uniones temporales les retiene todo el mundo, excepto los responsables del régimen simplificado no son retenedores, ¿no? Dijimos que los responsables del régimen simplificado, al menos en Bogotá, no son retenedores, pero sí son sujetos de retención, entonces sí les van a retener a ellos. Los contribuyentes, bien. Los transportadores, a los transportadores, un transportador no lo retiene a entidades públicas, no lo retiene a grandes contribuyentes, no lo retiene, pero le va a retener a consorcios, le va a retener a contribuyentes del régimen común, a transportadores y al régimen simplificado. Y el régimen simplificado no lo retiene a nadie. ¿Sí? Pero esto es importante porque entonces el ser agente de retención implica que usted deba declarar bimestralmente, implica que usted deba modificar el RIT, implica que usted deba registrar en la cuenta contable las retenciones en la fuente correspondientes, ¿cierto? En la cuenta de retenciones en la fuente por ICA, ¿cierto? Implica que debe presentar información exógena y también implica que debe expedir certificados bimestrales de lo retenido y que debe consignar y pagar bimestralmente las sumas retenidas. Bien, para el año 2017 y 18, perdón, 2017 y 18, es decir, las fechas en las cuales usted va a presentar, que corresponde al año 2016, a la información exógena del año 2016 y del año 2017, usted debe presentar las siguientes informaciones exógenas para el Distrito Capital. Insisto, esto es solo para el Distrito Capital, pero también hay entidades que van a tener que presentarle información exógena a otras ciudades, ¿sí? A Cali, por ejemplo, a Bucaramanga, por ejemplo, le van a tener que presentar información exógena. Entonces tienen que mirar las condiciones de esa información, cuándo, cómo, qué, en qué forma, etc. Para el año 2016 y 17 la va a tener que presentar en el año 2017 o 18, hasta marzo del año 2018. Ya en este momento, usted puede presentar la información del año 2016. En la página de la Secretaría de Hacienda Distrital ya está habilitado el software que le permite validar y subir los archivos, ¿cierto? Presentar los archivos, lo puede hacer desde ahora o lo puede hacer como máximo en las fechas que más adelante miraremos, que serán en marzo del siguiente año, en marzo del año 2018. Entonces, todas las personas jurídicas, ¿quiénes son los obligados? Son las personas jurídicas, las sociedades y asimiladas, consorcios y uniones temporales, personas naturales pertenecientes al régimen común, contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá que durante los años 2016 y 2017 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 4.000 VTs para el año 2016, 3.500 para el año 2017, VTs, ¿cierto? Entonces, 4.000 VTs del año 2016 al valor de la VT del año 2016, que es de 31.953 pesos. Para el año 2017 va a ser más o menos de 33.200 pesos, entonces usted va a multiplicar los 3.500 por 33.000, el valor que corresponda. Y sí, durante el año 2017 tuvo ese valor
de ingresos, pues va a tener que presentar esta información, que es la información de ingresos obtenidos por actividades no sujetas, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en Bogotá. Y son todos los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que hayan tenido estos 4.000 o 3.500 VTs, pero además todas las personas jurídicas, las sociedades y asimiladas, los consorcios y uniones temporales y las personas naturales pertenecientes al régimen común. ¿Qué va a tener que presentar? La vigencia, o sea, cuáles son año 2016, cuáles son año 2017, el concepto de ingresos por actividades no sujetas, deducciones o exenciones, y el valor total de la no sujeción, deducción o exención. Este es un solo valor. Aquí no va a tener que discriminar nada en particular, pero va a tener que presentarlo si cumple con estos requisitos. El artículo 2 dice que debe presentar la información de compras de bienes y servicios. ¿Y quiénes lo van a tener que hacer? Las entidades públicas de nivel nacional y territorial, del orden central y descentralizado. Ellos con independencia del monto de sus ingresos. Lo van a tener que hacer las personas jurídicas, los consorcios y uniones temporales, las sociedades de hecho y personas naturales comerciantes, sean o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá, que durante los años grabables 2016 y 2017 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 4.000 VTs y 3.500 VTs. Deben suministrar información de cada uno de los proveedores a los que les realizaron compra de bienes o servicios en Bogotá. Entonces usted puede estar en Cali, puede estar en Bucaramanga, usted puede no ser contribuyente del impuesto de industria y comercio en Bogotá, del impuesto de industria y comercio en Bogotá, aunque si está realizando compras en Bogotá, lo más seguro es que sí va a tener que hacer retenciones y consignarlas en Bogotá, entonces eso lo va a volver por contribuyente, lo va a tener que, lo obliga a inscribirse. Entonces, si durante el año 2016 o 2017 hizo compras y el monto acumulado de los pagos a bonos en cuenta sea igual o superior a 5 millones de pesos para cada año, va a tener que informar estos datos. La vigencia, año 2016, año 2017. El tipo de documento de identificación, si es una cédula, si es un NIT, si es una tarjeta de identidad, si es una cédula de extranjería, si es una tarjeta de extranjería, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto implica que usted tiene que tener estos datos de cada uno de los proveedores a quienes les hizo compras de bienes y servicios por 5 millones o más de pesos durante el año 2016 o el año 2017. Mire que aquí ya no tiene que ver nada con que no cambia el valor para el año 2016 o 2017. Cambia el valor de los ingresos en VTs. Dese cuenta que para el año 2016 es más alto, por lo tanto para el año 2017 va a ser más bajo, ¿sí? Si para el año 2016 tuvo 4.000 VTs de ingresos, que son como 120 millones de pesos, y el año 2017 va a tener 3.500, que van a ser como 100 millones o 105 millones, una cosa así, usted va a estar obligado a presentar esta declaración, pero va a tener que incluir a todos los que les haya comprado 5 millones o más de compras durante el año, valor anual acumulado. Y entonces va a tener que presentar la vigencia, el tipo del documento, el nombre y apellido o la razón social de a quien le compró, la dirección. Entonces usted tiene que tener esta dirección, tiene que tener el teléfono, tiene que tener un email, tiene que tener el código de la ciudad o municipio. Este es la codificación del DANE. Tiene que tener el código del departamento, tiene que tener el concepto del pago a bono en cuenta, que básicamente aquí va a ser compra o servicio, tiene que tener el valor bruto acumulado de las compras de bienes y servicios sin incluir el IVA. Ojo con esto. Entonces, ¿qué va a implicar? Que algunas personas están llevando el IVA dentro de la contabilidad como mayor valor del costo o gasto, ¿cierto? Y entonces usted va a tener que declarar aquí es el valor sin IVA. Mi recomendación es que el IVA lo maneje en una cuenta separada. Así el IVA sea mayor valor de su costo o su gasto, si no es un IVA deducible. Obviamente si es deducible usted lo va a tener por aparte porque lo va a llevar a la cuenta de impuestos a las ventas por pagar, ¿cierto? Pero si no es deducible lo va a tener dentro del costo o gasto, pero en el momento de presentar la información, el valor que tiene que preparar es el valor bruto acumulado sin IVA. Entonces tenga en cuenta eso,
¿cierto? Ajuste sus registros de una vez para que el año próximo no tenga que empezar a corregir manualmente o que revisar manualmente. Si ya lo hizo mal este año, pues ya lo hizo mal, pero empieza a hacerlo bien de aquí en adelante, por lo menos en cambio de que tenga que revisar todo el año 2017 y 2018, probablemente no tenga que revisar sino una parte del año 2016 o del año 2017. Tiene que declarar también el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, ¿sí? Entonces, revise si usted o sus clientes cumplen con estas condiciones o con cualquiera de estas, porque si está trabajando con una entidad pública del orden nacional o territorial, central o descentralizada, van a tener que registrar todos los pagos que hicieron sin importar cuál haya sido el volumen de sus ingresos. Pero si se trata de una empresa que tuvo más de 4.000 VTs de ingresos en el año 2016 o 3.500 VTs de ingresos en el año 2017, va a tener que presentar esta información, ¿cierto? Entonces, si usted ya sabe que por el año 2016 tiene que presentar esta información y tiene hasta marzo del próximo año para presentarla, pues si tiene que corregir, empieza a corregir. Tiene 6 meses casi para hacerlo, ¿cierto? Si no lo prevé ahora, pues después no va a tener tiempo de hacerlo. ¿Mm? Información de ventas. Esta información de ventas la tienen que presentar todas las personas jurídicas, las sociedades y asimiladas, los consorcios y uniones temporales, las sociedades de hecho y las personas naturales pertenecientes al régimen común, independientemente de que sean o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá, que durante el año 2016 y 2017 hayan recibido ingresos brutos iguales o superiores a 500 millones de pesos en cada año y que cumplan por lo menos una de las siguientes condiciones. Entonces, ojo, porque a pesar de que usted no esté ubicado en Bogotá, si cumple estas condiciones, tiene que presentar esta información en Bogotá, ¿sí? La ley ha dicho que usted está obligado, así no esté en Bogotá. Entonces, si usted es productor o fabricante y tuvo más de 500 millones de pesos de ingresos recibidos en el año, tiene que presentar la información. Si es importador de mercancías para comercializar, ¿cierto? Para comercializar, si las importó para usted, si importó una máquina para uso, no tiene que presentar la información, a menos que cumpla con otras condiciones. Si es comercializador al por mayor, si no le vende directamente al consumidor final. Entonces, si usted hace parte de una cadena, le vende a un supermercado, le vende a una gran superficie, ¿cierto? Pues no, su venta no es directamente al consumidor final. O si suministra materias primas. Y entonces, ¿qué información debe suministrar? Debe suministrar la información de cada uno de los ingresos o abonos en cuenta por un valor acumulado superior a 5 millones de pesos por el año 2016 y 2017 por cada concepto de venta durante los años 2016 y 2017. Entonces va a tener que poner la vigencia, que es año 2016 o 2017. Esta es la forma como usted va a presentar el archivo. El tipo de documento, ¿sí? Entonces usted ya tiene que saber cuál es el tipo de documento y tiene que tener en sus bases de datos el tipo de documento, si es una cédula, si es un NIT, si es una cédula de extranjería, si es una cédula si es una tarjeta de extranjería, si es un NIT, si es un registro civil, etc. El nombre y apellido o la razón social, la dirección, el teléfono y el email. Mire que eso es importante. Dirección, teléfono, email. Empieza a revisar si ya tiene dirección, teléfono, email de todas esas personas y si no empieza a conseguirlas porque las va a necesitar para poder presentar esta información. El código ciudad o municipio de acuerdo con el DANE. El código del departamento de acuerdo con el DANE. El valor total del ingreso sin incluir el IVA. El valor total de las devoluciones, rebajas y descuentos por ventas realizadas durante la vigencia 2016-2017. Entonces, por favor, tenga en cuenta que a pesar de que usted no esté en Bogotá, que usted no sea contribuyente del impuesto de industria y comercio en Bogotá, está obligado a presentar esta información si cumple con los requisitos. Ok, si usted es retenedor
del impuesto de industria y comercio. Entonces, todos los agentes de retención del impuesto de industria y comercio que hayan practicado o asumido retenciones en la ciudad de Bogotá por concepto de este impuesto durante los años gravables 2016 y 2017, es decir, usted puede haber descontado o no descontado la retención, pero si usted es agente de retención del impuesto de industria y comercio durante el año gravable 2016 o 2017, verifique si usted en el año 2016 era o no retenedor de impuesto de industria y comercio. Pero si usted era una persona jurídica o un gran contribuyente, de todas maneras era retenedor, tenía que retenerle a los responsables del régimen simplificado. Eso ya lo vuelve responsable lo vuelve agente de retención del impuesto de industria y comercio. Y si hizo retenciones, pues tiene que declararlas por el año 2016, por el año 2017. En el año 2017, prácticamente tiene que hacer retención sobre todas las operaciones que sean gravables en Bogotá. Y entonces tiene que entregar esta información. La vigencia, año 2016, año 2017, el tipo de documento, el número del documento, el nombre o razón social, la dirección de notificación, el teléfono y el email. Verifique que tenga estos 3 datos, dirección de notificación, teléfono, email. Si no los tiene, empieza a conseguirlos. El código municipio, el código del departamento, la base de retención, la tarifa aplicada y el monto retenido. Entonces, probablemente para el año 2016 pues va a ser un archivo mucho más pequeño, para el año 2017 va a ser un archivo grande. Tiene que tener la base, tiene que tener la tarifa que le aplicó y tiene que tener el monto retenido anualmente. Verifique si sus registros tienen estos datos. Si no los tienen, si no tienen la base de retención, si no tienen la tarifa, empiece a conseguirla porque tiene hasta marzo para poderlo presentar. El artículo 5 dice que los agentes de retención por el sistema de retención de tarjetas de débito y crédito, que son básicamente las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, las asociaciones y entidades adquirientes o pagadoras que practican retención a título de impuesto de industria y comercio, a las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho afiliadas a los sistemas de tarjetas de crédito y débito que recibieron pagos a través de los sistemas de pago con dichas tarjetas durante el año 2016 y 2017 deben suministrar la siguiente información. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con un banco, entonces esto no me afecta. Ojo, le va a afectar porque esta información se la pueden cruzar contra lo que usted recibió, ¿cierto? Entonces, el banco va a decirle a la tesorería distrital y la tesorería distrital además lo va a compartir con otras entidades que puede ser incluso la DIAN. Le va a entregar el tipo de documento. ¿Cuál? El suyo. El número del documento, porque ¿a quién le retuvieron? A usted que presta servicios o que vende servicios o que vende por internet con tarjetas y recibe tarjetas de crédito. Entonces le van a decir, mire, al señor Juan Pérez, con la cédula tal, que tiene esta dirección, que tiene este teléfono y este email, que está en esta ciudad y este municipio, le retuvimos sobre 100 millones de pesos, ¿sí? Le retuvimos 700,000 pesos, ¿sí? Y usted que está convencido que eso no se lo van a declarar, resulta que sí se lo van a declarar. Y resulta que esta información entonces debe corresponder a la misma información que usted está incluyendo en sus registros, ¿cierto? Porque ¿esto qué es? Esto para usted es una venta. Entonces usted va a estar recibiendo ingresos por ventas y estos ingresos se los van a tener en cuenta para calcular si usted cumplió o no con los 3.500 o los 4.000 VTs de ingresos del año correspondiente. Entonces, usted que recibe esos pagos con tarjetas de crédito y piensa que no se los pueden cruzar, pues aquí está la información y aquí se le van a cruzar. Por lo tanto, revise que usted, si recibe pagos con tarjetas de crédito, los esté incluyendo en su contabilidad, los esté incluyendo en sus informes, porque si no, por aquí lo pueden descubrir y si usted no los está incluyendo y de pronto al no incluirlos dice, con esto no estoy sujeto no soy sujeto de impuesto de industria y comercio en Bogotá, resulta que sí, ¿sí? Porque aquí va a llegarle la información a la tesorería distrital y la tesorería distrital con esa información lo va a requerir a usted y le va a decir, ¿por qué no me declaró?
La información que deben reportar los sujetos de retención de impuestos en dicho y comercio, o sea, aquellas personas a las que les hicieron retención. Esto tiene que ver también con lo anterior, porque a usted le hicieron retención por el sistema de tarjetas de crédito. Entonces, usted es un sujeto de retención del impuesto en dicho y comercio. Entonces, si usted solo tuvo retenciones en la fuente por impuesto de industria y comercio a través de tarjetas de crédito, pues usted ya por lo menos tiene que presentar esta información. ¿Sí? Artículo 6. Los sujetos de retención de industria y comercio, contribuyentes del régimen común, a quienes le retuvieron a título de impuesto de industria y comercio durante los años durables 2016 y 2017. O sea, si usted está en el régimen simplificado no se debe preocupar, pero si usted está en el régimen común y esta fue la única retención que le hicieron, usted está obligado a presentar este informe, ¿cierto? Y debe entregarle a la Secretaría de Hacienda en relación con el agente retenedor, que en este caso será el banco o la entidad emisora de la tarjeta de crédito, le debe entregar la vigencia, el tipo de documento de identificación, el número de documento, el nombre o apellido, razón social, la dirección, el teléfono y el email, el código del municipio y del departamento, el monto del pago antes de IVA, la tarifa aplicada y el monto que le retuvieron en el año. Entonces, vea que aquí no tiene nada que ver con la cantidad de ingresos. Si usted es responsable del régimen común en Bogotá, independientemente de que le hayan retenido 1,000 o 2,000 o 5,000 pesos, pues ya por lo menos esta información la va a tener que presentar. Esto es importante también para muchos de ustedes que son contadores, que son asesores de empresas, que son asesores de empresarios, que son asesores de personas que están inscritas en el régimen común, por ejemplo, arrendadores, ¿sí? Personas naturales que tienen, que son responsables del régimen común porque prestan servicios, por ejemplo, como profesionales independientes y que les hicieron retención. Entonces, ellos van a tener que presentar esta información, ¿cierto? Por lo menos esta, ¿sí? Aunque no cumplan las condiciones de ingreso para tener que presentar las otras informaciones, pero esta por lo menos la van a tener que presentar. Entonces, ojo con eso, téngalo en cuenta, planee con sus clientes, ¿cierto? Planee con sus clientes para que ellos no caigan en esta sanción por no presentar estos reportes que tienen que ser en medios magnéticos, que por lo tanto tienen que hacerse inscribiéndose en el portal de la Secretaría de Hacienda, ¿cierto? Tienen que validarse con el software de la Secretaría de Hacienda y tienen que hacerse a través de un archivo HTML, ¿cierto? Esto, usted como empresario o usted como contador, pues ya lo sabe y entonces empieza a preparar a sus clientes. Aquí hay oportunidad de ingresos. Vea, usted le va a decir a su cliente, usted tiene que hacer este trabajo, entonces yo le voy a hacer el trabajo, le voy a cobrar y lo voy a hacer por estas razones, ¿cierto? Esto hace parte de su asesoría y es importante que usted lo conozca. Bien. El artículo 7 dice que algunas entidades van a tener que informar cuentas corrientes o de ahorros e inversiones. Y entonces, claro, esto no tiene que ver directamente con usted a menos que sea un banco o trabaje con un banco, con una entidad vigilada por la superfinanciera, con una cooperativa de ahorro y crédito, con un organismo cooperativo de grado superior, con instituciones auxiliares del cooperativismo, cooperativas multiactivas e integrales, fondos de empleados que realizan actividad financiera. Ellos deben de informar los siguientes datos básicos de los cuentahabientes de cada una de las cuentas registradas en Bogotá, a cuyo nombre se haya efectuado depósitos, consignaciones u otras operaciones durante el año gravable 2016 y 2017. Esto también es importante para muchos de ustedes que nos acompañan de fuera de Bogotá, que trabajan con una cooperativa o que trabajan con una entidad de estas cooperativas multiactivas, ¿cierto? Que tiene oficina en Bogotá y que de pronto pues no es contribuyente del impuesto de industria y comercio en Bogotá, pero resulta que sí tiene cuentas de ahorro registradas en Bogotá.
Entonces va a tener que incluir que presentar esta información para los años grabables 2016 y 2017 y seguramente de aquí en adelante, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos mirando aquí es la resolución a través de la cual se establecieron las obligaciones para el año grabable 2016 y 2017. Se hizo en una sola resolución. La de 2016 se va a presentar en el 17, en el 18, ¿verdad? En marzo del 2018. La de 2017 también, no en marzo, hasta marzo, porque ya la de 2016 en este momento la puede presentar. Entonces, esa información es de las cuentas corrientes o de ahorro que presenten ingresos cuyo valor anual acumulado sea igual o superior a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, algo así como 28 millones de pesos, ¿sí? Aunque al discriminar la cuenta, los valores a reportar sean menores independientemente de que dichas cuentas se encuentren canceladas a 31 de diciembre de 2017. Esto es importante que también ustedes, como buenos planeadores, está incluido dentro de nuestra guía de planeación, que es que usted tiene que preguntarle a sus clientes si tuvo cuentas en el año 2016 y las canceló, porque es que hizo tránsito muchos años en que la gente tenía una cuenta, la trabajaba 3, 4 meses y apenas llegaba más o menos a un límite, la cancelaba y abría otra y al final del año decía no tengo cuentas, entonces no tengo nada que declarar. Resulta que estos ingresos, ¿cierto?, dan indicios de su actividad. Y con estos indicios, la Tesorería Distrital o la DIAN pueden requerirlo a usted para que presente por lo menos explicaciones de por qué esos ingresos no están incluidos en ninguna declaración, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a reportar? Van a reportar la vigencia año 2016, año 2017, el tipo de documento, el número de documento, el nombre, la dirección, el teléfono, la ciudad y el departamento, el número de la cuenta, el tipo de cuenta, el valor total de los movimientos créditos efectuados durante el año. Los movimientos créditos en su cuenta de banco son las consignaciones que usted hizo en el banco y el número de titulares secundarios o firmas autorizadas. Entonces, usted puede tener, esto es una muy buena información que va a tener que revisar con cuidado usted como buen planeador de impuestos, como buen asesor, como buen empresario, como buen contribuyente, ¿cierto? Porque aquí usted con mucha frecuencia se encuentra que una persona que tiene bastantes ingresos, entonces dice, a ver, le voy a abrir una cuenta a mi sobrino, a mi hijo, a la muchacha, a no sé quién, y entonces yo firmo en todas. Entonces usted tiene firma autorizada en todas, a pesar de que las cuentas aparecen a nombre de diferentes personas. Pero resulta que usted está firmando en todas y entonces la DIAN o la Secretaría de Hacienda lo puede revisar porque ahí hay un indicio de que usted tiene esos ingresos, de que esos ingresos son suyos realmente, que usted los está poniendo en cabeza de un testaferro, ¿cierto? Y que ese testaferro presta el nombre, pero quien maneja la cuenta es usted. Entonces, mire que estas informaciones le van a llegar a la Secretaría de Hacienda por el año 2016 y año 2017. Revise con sus clientes, revise con su empresa, revise usted mismo, que si algo de esto le puede afectar, porque entonces es hora de que empiece a planear cómo corregirlo. Ok. Los administradores de fondos de inversión y carteras colectivas van a tener que presentar respecto de inversiones constituidas en el Distrito Capital vigentes al 31 de enero de 2018, siempre y cuando el valor sea igual o superior a 3.000 millones, a 3 millones, perdón. Entonces, mire, esta es una información que le va a afectar si al 31 de enero del año 2018 usted aparece como titular de una cuenta que tenga más de 3 millones de pesos, ¿sí? Esta sí podría usted planear y cancelarla antes del 31 de enero del año 2018. Aquí tiene que mirar la vigencia, el tipo del documento, el número del documento, el nombre, la dirección del teléfono, la ciudad y el municipio, el tipo de fondo,
el valor del título, documento o contrato y los rendimientos o utilidades causadas. Recuerde que los rendimientos, por expresa disposición de la ley 1819, hacen parte de la base de industria y comercio territorialmente, los rendimientos financieros. Entonces, esto le puede afectar. Usted como buen planeador va a tener que hablarlo con su cliente, usted como buen cliente, como buen contribuyente va a tener que revisarlo porque sabe que esta información le va a llegar a la Secretaría de Hacienda y por ahí va a haber indicios para liquidarle impuesto. El artículo 9 dice que las bolsas de valores deben suministrar la siguiente información de los comisionistas de bolsa que han realizado adquisiciones, enajenaciones en Bogotá durante los años grabables 2016 o 17. Esto le va a afectar realmente a los comisionistas de bolsa, ¿sí? Que de pronto hicieron operaciones en Bogotá, pero no están declarando en Bogotá. Entonces, aquí le va a llegar a la Secretaría de Hacienda por cada vigencia el tipo del documento, el número del documento, el nombre, la dirección, el teléfono, el email, el país de residencia del comisionista, el monto de las comisiones pagadas al comisionista. Y entonces aquí la Secretaría de Hacienda va a saber si ese comisionista pagó el impuesto de industria y comercio en Bogotá o no lo pagó. Entonces, si usted asesora a un comisionista que no está inscrito en Bogotá, que no ha pagado el impuesto, es hora de que empiece a mirar cómo presenta esas declaraciones, ¿cierto? Porque esas declaraciones en este momento ya son extemporáneas, pero además de extemporáneas, pues le están generando intereses, sanción de extemporaneidad, por cada mes o fracción de mes, intereses diarios, ¿cierto? Y si la Secretaría de Hacienda descubre y lo requiere, pues va a tener sanción de inexactitud, además de la sanción de corrección, etcétera, ¿sí? Entonces, esta información, usted ya sabe, le va a llegar a la Secretaría de Hacienda. Si dentro de sus clientes hay alguno de estos comisionistas que no ha declarado en Bogotá, es hora de que se siente con él, revise con él que tiene que inscribirse, que tiene que declarar y que tiene que pagar, y es mejor que lo haga cuanto antes, porque esto le sigue marcando. Recuerde que la sanción de extemporaneidad, 5% por mes o fracción de mes. Entonces, en este momento, el no declarar le está generando el 5% de interés más el 2.60 más o menos, le está generando el 7,5% mensual. Si la presenta, pues así no pague, le va a generar apenas el 2.6 más o menos de interés, ¿cierto? Pero no le va a seguir generando la sanción de extemporaneidad. Y recuerde que además, si lo descubren y lo requieren, entonces le va a generar la sanción de inexactitud. Bien, los ingresos recibidos para terceros. Este es interesante porque es una obligación a cargo de las personas naturales, las sociedades de hecho, y cualquier otra entidad que haya recibido ingresos para terceros durante años 2016 y 2017, cuando hayan obtenido durante esos años más de 500 millones de pesos de ingresos por cada año, independiente de ser o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá. Entonces, usted puede ser una empresa que tiene sede en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que tuvo algunas pequeñas operaciones en Bogotá, pero que tiene más de 500 millones de pesos de ingresos durante el año 2016 o 2017, entonces está obligado a presentar esta información. ¿Y qué información va a presentar? La información de las personas o entidades a cuyo nombre recibió ingresos por concepto de venta de bienes o servicios en Bogotá. ¿Sí? Si usted es un agente que recibe, no sé, una empresa que recibe giros, y esos giros van para una empresa de Barranquilla que vende en Bogotá, pero que no declara en Bogotá. Esa empresa de giros está obligada a declarar lo que recibió en Bogotá para esa empresa de Barranquilla, y entonces la empresa de Barranquilla la van a descubrir por ahí, ¿cierto?
si vendió más de 5 millones de pesos en Bogotá, ¿sí? Y le van a requerir y le van a obligar a que pague sus impuestos. Si usted hoy trabaja en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en cualquier ciudad, y tiene un cliente que declara en Bogotá o que vende en Bogotá y que vende a través de un tercero que recauda y le entrega la información, recuerde que esta información pues le va a llegar a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, empiece a planear cómo corregir oportunamente, porque hoy esa declaración es extemporánea y genera intereses de mora. ¿Qué información le va a llegar a la Secretaría de Hacienda? La vigencia, año 2016, año 2017, el tipo del documento, el número del documento, el nombre, la dirección, el teléfono, el email, la ciudad y el municipio donde está domiciliado, el país de residencia o domicilio, el concepto y el valor de los ingresos brutos recibidos para el beneficiario o tercero. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted recibió los ingresos en Bogotá, es muy probable que esos ingresos sean grabados en Bogotá. Y con esta información, la Secretaría de Hacienda lo tiene descubierto. Y como lo tiene descubierto, es mejor que corrija a tiempo. ¿Sí? Eso es planeación, eso es evitarse problemas. Si usted ve que cometió un error, pues arréglelo antes de que lo requieran, arréglelo antes de que se le genere más sanción de extemporaneidad, se le generen más intereses. Ojo, este parágrafo es interesante. Para efectos del presente artículo, las inmobiliarias y las aseguradoras que celebraron contratos de administración de inmuebles ubicados en el distrito capital con el objeto de arrendarlos a terceros deben suministrar esta información en el artículo 14. O sea, todas las personas aseguradoras, en Bogotá es muy común que en Bogotá y en todo el país, es muy común que las personas arriendan apartamentos, casas, oficinas, ¿cierto? Pero como se los arriendan a alguien que no declara, un local en un centro comercial, un local en San Andresito, un local en San Victorino, que no lo declaran, pero lo está arrendado a través de una aseguradora, ¿cierto? De estas que le venden a usted un seguro de arrendamiento o una inmobiliaria que administra la propiedad. Esa inmobiliaria, la aseguradora, van a declarar que recibieron esos dineros. Entonces usted no puede decir que yo no recibí eso. Recuérdelo porque ya usted estaba obligado a convertirse en contribuyente del impuesto de industria y comercio en Bogotá, ¿cierto? Como pensó que no lo iban a descubrir, pues no ha declarado. Pero con esta información, la Secretaría de Hacienda de Bogotá lo va a descubrir. Y si lo descubre, le va a pedir que pague los impuestos con sus intereses de mora y con su sanción de extemporaneidad y eventualmente con la sanción por no declarar. El artículo 11 dice que las sociedades fiduciarias deben remitir información de las personas naturales o jurídicas con quienes realizó negocios fiduciarios, patrimonios autónomos o encargos fiduciarios administrados durante los años 2016 y 2017, independientemente del lugar de constitución, con ingresos generados en la jurisdicción de Bogotá. Esta es una forma en que las personas sacan de su patrimonio dinero, lo vuelven un patrimonio autónomo, ¿cierto? Si ese patrimonio autónomo genera ingresos en Bogotá, la sociedad fiduciaria le va a enviar a la Secretaría de Hacienda los datos, la vigencia, la clase, bueno, toda la identificación suya, los números de identificación de los fideicomitentes y los ingresos del fideicomiso en Bogotá. Como esos ingresos son rendimientos financieros, los rendimientos financieros están grabados con el impuesto de industria y comercio en Bogotá, entonces, si usted tiene un caso de estos con un cliente que tiene un encargo fiduciario y que no ha declarado esos ingresos en Bogotá, pues empiece a correr, haga las correcciones, haga las declaraciones, porque la Secretaría de Hacienda lo va a descubrir. ¿Qué más le va a mandar? Mire, le va a enviar los ingresos brutos del fideicomitente fuera de Bogotá,
la dirección de notificación del fideicomitente. Entonces a usted lo van a encontrar facilito. El código del municipio, el departamento, el correo electrónico, el teléfono, el tipo del documento del beneficiario. Entonces usted estableció un fideicomiso a favor de su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su exesposo, alguna persona. Y aquí le va a llegar la información a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda va a tener una prueba, un indicio, y si eso puede constituir una actividad grabada en Bogotá, pues lo van a requerir para que declare el número de identificación del beneficiario, el apellido del beneficiario. Se va a tener todos los datos del constituyente del fideicomiso más el beneficiario del fideicomiso, con su dirección, con su teléfono, con la ciudad, con el correo electrónico, etcétera. Ahora, las sociedades fiduciarias que no generan ingresos en Bogotá, con negocios que no generan ingresos en Bogotá, no van a reportar esta información. Pero casi estoy seguro que la mayoría de los municipios van a hacer lo mismo. La mayoría de los municipios casi siempre copian lo que se hace en Bogotá. Entonces es muy probable que todos van a tener más o menos la misma información. De modo que va a ser bastante más difícil que las personas evadan estas responsabilidades, ¿no? Ahora, los operadores de telefonía móvil. Mire, los operadores de telefonía móvil van a remitirle a la Secretaría de Hacienda datos de las personas naturales o jurídicas que tienen líneas activas al 31 de enero de 2018, reportando como máximo 5 líneas para los clientes empresariales, pero para los demás pues van a reportar todas las líneas que tengan. Entonces le van a dar el número de la línea móvil, el tipo de documento, el número del documento, la razón social, el teléfono y la dirección. ¿Para qué le va a servir todo eso? Le va a servir para poderlo localizar, para poderlo llamar, para poderlo requerir, para poderlo notificar, para estimar. Usted tiene 200 líneas telefónicas. ¿Para qué tiene 200 líneas telefónicas? ¿Sí? Entonces, esta información le va a llegar también a la Secretaría de Hacienda. Sirve para cruces. Puede significar que a través de estos cruces lo descubran o descubran a su cliente que cree estar blindado y que por ningún lado le van a encontrar los ingresos que manejan efectivo. Pero es que hay una cantidad de indicios. O sea, usted tiene 200 líneas telefónicas, ¿cierto? Y paga, no sé, 10 millones de pesos mensuales en teléfonos o 20 millones de pesos y no reporta actividad. Entonces, ¿de dónde está sacando el dinero para pagar los 20 millones de pesos o los 10 millones de pesos? Esos son indicios y a partir de ahí los van a ir encontrando. Tenga mucho cuidado si usted es una de esas personas o tiene uno de esos clientes. Le va a llegar también transacciones electrónicas. Todas las redes procesadoras de pagos como Redeban, ACH, Credibanco, van a reportar transacciones electrónicas efectuadas a través de Internet y pagadas a través de débitos en cuenta por Internet, tarjeta de crédito por Internet o PSE realizadas en Bogotá durante los años grabables 2016 y 2017. ¿Esto para qué sirve? Mire, esto sirve para que si usted presta servicios o alguno de sus clientes presta servicios que le pagan en Bogotá, esos servicios son grabados en Bogotá, ¿sí? Todas esas personas que prestan servicios, por ejemplo, a través de líneas calientes y cosas de esas, que antes no pagaban impuestos, pero que les están pagando en Bogotá, los van a requerir porque esas transacciones se generaron en Bogotá y como esas transacciones se generan en Bogotá, son grabadas en Bogotá. Entonces le van a, con esta información, que antes no se procesaba, porque esta información, si ustedes miran, no es la misma que hemos presentado en años anteriores, son informaciones diferentes. Entonces, por cada vigencia año 2016-17 le va a llegar esta información. Esta misma información probablemente se la van a compartir a la DIAN, ¿sí? Y entonces la DIAN va a hacer cruce de datos entre lo que tiene Bogotá y lo que tiene la DIAN.
Entonces, vigencia, tipo de documento, número de documento, apellidos, toda su identificación. El monto anual acumulado, cuánto le pagaron en tarjetas de crédito. Entonces, una persona que haya recibido 50, 100, 200 millones de pesos, ¿sí? Y no declara, porque cree que como la persona que le paga no lo declara, pues resulta que aquí le va a llegar la información a la Secretaría de Hacienda y por ahí mismo le puede llegar a la DIAN, ¿cierto? O a otras entidades territoriales y resulta que usted no está declarando, pues ahí hay indicios, ahí hay pruebas que le permiten hacerles declaraciones, le permiten calcular sus impuestos, ¿cierto? Y usted entonces empieza a revisar si tiene algún cliente que tenga este problema, ¿cierto? Que le hayan pagado en Bogotá, porque le va a llegar esta información a la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Recuerde que al principio dijimos que los ingresos electrónicos se entienden generados donde se presta, donde se factura, donde está el domicilio de la persona que presta el servicio. Entonces, si usted lo está recibiendo en Bogotá es porque su domicilio es en Bogotá. Entonces, usted va a tener problemas con esto porque no lo está declarando, ¿sí? Entonces, aquí va a haber más elementos de cruce. Las inmobiliarias y aseguradoras de arriendos, que vimos en el artículo 10, que tienen que presentar esta información. Entonces, todas las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que hayan administrado inmuebles en el distrito capital con el objeto de arrendarlos a terceros, insisto, aquí estamos hablando del distrito capital, pero es bastante probable que casi todos los municipios copien esta misma resolución y pidan la misma información. Entonces, ustedes se van a encontrar con que no importa el municipio donde estén usted o su cliente, más o menos le va a llegar la misma información a la Secretaría de Hacienda de cada municipio y por ahí muy probablemente a la DIAN. Entonces, si celebraron contratos y la sumatoria de los cánones de arriendo de todos los inmuebles que administren por propietario fue mayor a 50 salarios mínimos, o sea, algo así como 30 millones de pesos, 35 millones de pesos, ¿sí? Durante los años 2016 o 2017, entonces esa información le va a llegar a cada una de las entidades, ¿sí? En este caso a la Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces, ¿qué le va a llegar? La vigencia, o sea, cuánto por el año 16, cuánto por el año 17, todos los datos de identificación suyos, con su dirección, con su teléfono, con el municipio, con la dirección de correo electrónico, con el valor anual acumulado antes de IVA, y ese valor anual acumulado es el que usted debió declarar en Impuesto de Industria y Comercio. Y además, ese mismo valor, o la suma de todos los valores que declara en Industria y Comercio en los diferentes municipios, pues debió haberlo declarado en renta y en IVA y en todo lo demás, ¿sí? Entonces, aquí hay otro elemento de cruce que va a ser muy importante, ¿sí? Que está a cargo de las inmobiliarias y las aseguradoras de arriendos. Y recuerde que las aseguradoras de arriendos van a tener que presentar la información de todos los inmuebles que están garantizando, y aquí las aseguradoras o las inmobiliarias van a tener que presentar toda la información de los valores acumulados recibidos en cada vigencia por propietario. Entonces, empiece a mirar cuáles de sus clientes que están convencidos de que no, como tengo 10 apartamentos arrendados, pero esos 10 apartamentos no me los declaran. Pues, mire, si está a través de una inmobiliaria, así la inmobiliaria no se lo declare, o si tiene una póliza de seguro que ampare los arrendamientos, ya se los están declarando. Y se los están declarando a la Secretaría de Hacienda, entonces es hora de que empiece a corregir. Información de ingresos obtenidos fuera de Bogotá. Todas las personas jurídicas, las sociedades y asimiladas, los consorcios y uniones temporales, las personas naturales del régimen común, del ICA,
que durante años 2016 y 2017 hayan obtenido ingresos superiores a 4.000 y 3.500 VTs, deben suministrar la siguiente información relacionada con los ingresos obtenidos fuera de Bogotá durante los años 2016 y 2017. Recuerde que esto está amparado con la presunción de veracidad, pero también le podrían determinar que usted está mintiendo porque esta información la cruzan con el IVA, la cruzan con la declaración de renta. Y entonces usted dice, no, es que mire, en Bogotá solo declaro 10 millones porque el resto es de fuera de Bogotá. Y resulta que usted declara en otros municipios y en los otros municipios hace lo mismo. No, esto es de Bogotá y aquí es de Cali. Cuando crucen las bases de datos, lo que usted le dijo a Bucaramanga o a Cali que había declarado en Bogotá, con lo que le dice a Bogotá que declaró en Cali y no cruce, ahí va a haber una inexactitud, lo van a cruzar. Verifique que esos datos coincidan, verifique que todos los datos, la sumatoria de todos los datos que presente por los diferentes municipios, sume lo mismo que presentó en el IVA, lo mismo que presentó en la declaración de renta, porque si no, aquí va a haber indicios que lo van a poner en problemas. Aquí solo va a decir la vigencia, el valor total del ingreso por municipio, el municipio donde obtuvo el ingreso o realizó la actividad económica y la actividad económica. Entonces resulta que usted aquí, esta base de datos la pueden compartir todos los municipios, ¿sí? Y cruzarla. Entonces a usted le van a decir, un momentico, usted aquí dice que declaró en Cúcuta tal, pero en Cúcuta usted no presentó ninguna declaración. Bogotá no le puede pedir que usted declare en Bogotá lo que no recibió en Bogotá. Pero Cúcuta sí le puede pedir que declare lo que recibió en Cúcuta. Entonces, lo que usted incluya aquí, le va a servir de base a Cúcuta, porque esto sería una confesión, ¿cierto? Entonces, perfectamente lo pueden liquidar con base en esta información, ¿sí? Porque es una información suministrada por usted. Bien. Además, los sujetos obligados a reportar información que cancelaron el registro mercantil sin haberse liquidado a la fecha de presentar la información exigida en esta resolución, o que cesaron sus actividades durante los años 2016 y 2017, deben suministrar la información por la fracción o el periodo de tiempo durante el cual realizaron operaciones. Ojo, si tiene clientes o si usted cerró una empresa, terminó sus operaciones, pero tuvo operaciones en el año 2016 y 2017, revise si su cliente o ustedes están obligados a presentar esta información y preséntela, porque de otra manera estaría incumpliendo. Así esté liquidado. ¿Sí? Así esté liquidado. Recuerde que esa sanción se la pueden aplicar de todas maneras, independientemente de que usted haya cesado sus actividades. El artículo 17 habla de las personas jurídicas extranjeras y entonces dice que los obligados a reportar información en los cuales el reportado sea una persona jurídica extranjera que carezca de número de identificación deben diligenciar el campo 444, 00, etcétera, con el tipo de documento C. Esto es una cosa de trámite, pero es importante que lo haga. Plazos. La entrega de esta información de los 2 años, 2016-2017, tiene un máximo hasta marzo 20 a abril 4, dependiendo del último dígito de identificación o el último dígito del NID, sin el dígito de verificación. Entonces, si usted tiene un NID 900.240.350 usted tiene que tomar, quite el raya 3, quite el dígito de verificación y lo tiene que declarar por el número de identificación, que en ese caso sería 0. ¿Sí? Entonces, si es 0, tendría que presentar esta información a más tardar el 20 de marzo de 2018.
la de 2017, la de 2016. Ya hoy podría presentar la de 2016. Mi recomendación es que presente cuanto antes la del año 2016, que no deje todo para última hora, que si tiene problemas porque no tiene la información completa, pues sabe que de todas maneras tiene hasta el 20 de marzo de 2018. Pero recuerde que como esta información tiene que cruzar con otras declaraciones, y para el 20 de marzo de 2018 ya habrá presentado balance a la Junta, ya habrá presentado estados financieros, ¿cierto? Porque a más tardar el 31 de marzo de 2018 tendrá que estar haciendo la Junta de Socios, y esa Junta de Socios tiene que tener los informes con el tiempo suficiente para garantizar el derecho de los socios a revisar la contabilidad de las cuentas y para poder citar a la asamblea oportunamente. Entonces, para esa época usted ya habrá expedido estados financieros, ya habrá presentado declaración de IVA anual, habrá en muchos casos, en grandes contribuyentes probablemente ya haya declarado impuesto de renta. En muchos casos ya estará entregando información exógena para la DIAN. Luego usted para esa fecha ya tiene que tener toda la información perfectamente aclarada, incluso para los primeros días de enero del año 2018, ya tendrá que tener todos los datos de ingresos y de costos que afecten la declaración anual de IVA, la declaración de IVA anual, no, la declaración del último cuatrimestre o bimestre del año 2017. Luego esta información no la puede dejar para hacerla en marzo, la tiene que hacer mucho antes porque tiene que cruzar todos los registros con la DIAN, con el IVA, con los medios magnéticos, con los certificados que debió expedir a más tardar el 15 de marzo, ¿cierto? De retenciones en la fuente, de retenciones de ICA, en fin. Son muchas de las cosas que usted va a tener que cruzar, y a pesar de que la información tiene como plazo máximo el 20 de marzo, ¿cierto? Mucho antes, en enero ya la debería tener completa, ¿cierto? Porque va a tener que hacer todos los cruces para evitar tener que hacer correcciones, ¿sí? Entonces, mi recomendación es revise todas estas todas estas obligaciones que tiene, ¿cierto? Y corríjalas o complételas a tiempo. Bien, este va a ser, esta es como nuestra guía de planificación del ICA que usted va a recibir y que le va a permitir hacer varias cosas, mire. Es una guía, se la vamos a entregar a las personas que nos... a las personas que nos han acompañado en estos seminarios, los vamos a entregar en un formato Excel para que usted pueda modificar, completar, corregir, hacer lo que le parezca, ¿cierto? Las hemos venido, cada vez que surge una nueva obligación, las vamos poniendo en la guía y le va a servir. Por ejemplo, si usted es un revisor fiscal, le va a servir para hacer auditoría. Si usted es un gerente, pues le va a servir para verificar si se están cumpliendo con todos estos requisitos. Porque el hecho de que usted sea el gerente y no conozca las obligaciones tributarias no lo exime de la responsabilidad, porque usted es el responsable. Si usted es el gerente y supone que el responsable es el contador, pero es que usted es el socio y la obligación al final la paga la empresa y se la carga a sus socios, pues usted está perdiendo plata. Entonces, por favor, revise cosas como estas. Está inscrito en el RIT, está actualizado su RIT, entonces usted aquí va a marcar sí o no. Si dice que sí, no tiene problema. Si dice que no, entonces le va a poner una actividad para la fecha que usted necesite tenerla. ¿Quién va a ser el responsable? Y aquí las observaciones de aquello que usted considere que debe
ir ahí, lo que tenga que tener en cuenta. Entonces, para cuándo y quién es el responsable es muy importante. ¿Cumple condiciones para estar en el régimen simplificado? Entonces, si usted es una persona natural, puede que cumplan las condiciones, las mismas condiciones y requisitos para el IVA. Entonces, básicamente, ingresos inferiores a 80 millones de pesos, de 80 salarios mínimos legales vigentes, no está obligado a declarar. En ese caso, los responsables del régimen simplificado, cuyos ingresos del año sean inferiores a 80 millones de pesos, que son como 55, 56 millones, nosotros aquí los estamos poniendo en salarios mínimos, pero usted lo tendrá que mirar con base en el salario mínimo vigente. Si va a mirar en el año 2016, pues tendrá que mirar con base en el salario del año 2016, y va a mirar año 2017 con base en el salario 2017, y entonces usted puede cumplir las condiciones para estar en un régimen simplificado y puede estar no obligado a declarar, pero puede estar obligado a hacerlo. Entonces, si no cumple las condiciones para estar en el régimen simplificado, debería estar en el régimen común, ¿cierto? Y si está inscrito en el régimen común, pues está incumpliendo su obligación de inscribirse en el régimen simplificado. Es hora de que lo haga, cuanto antes mejor. ¿Cumple las condiciones para el régimen común? Entonces, si cumple las condiciones para el régimen común, ya, mire si ya se inscribió en el RIT, si actualizó, si puso las actividades, etcétera. Está sujeto a impuesto complementario de avisos en Bogotá. Entonces, resulta que el impuesto complementario de avisos se toma sobre el impuesto de industria y comercio. Y el impuesto complementario de avisos lo tienen que pagar los que tengan vallas, avisos, tableros o emblemas en una vía pública o en un lugar público o privado que sea visible desde el espacio público, ¿sí? Entonces, si usted tiene vallas, avisos, tableros o cualquier aviso que se vea desde la calle, así usted los tenga puesto en un lugar privado, usted estaría obligado a liquidar impuesto complementario de avisos. O si tiene un aviso, cualquier tipo de aviso en cualquier clase de vehículo. Entonces, si usted tiene un impuesto de vehículo, perdón, si usted tiene un aviso puesto en un vehículo, usted está obligado a pagar impuesto complementario de vehículos. Permítanme. Bien, continuamos. Bien, es retenedor de ICA en Bogotá, entonces sí es retenedor porque es un responsable del régimen común, pues entonces usted tiene que cumplir las obligaciones del retenedor de ICA. Si aplica RTICA sobre bases mínimas, entonces usted tiene que verificar que las retenciones de ICA que tiene que aplicar se aplican sobre 4 VTs para servicios o 27 VTs para compras, o sobre el 100% para servicios de transporte. En ese caso, en servicios de transporte, no aplican los 4 VT ni los 27. Si debe presentar declaración de ICA bimestral, ¿sí? Porque tiene más de 391 VTs de impuestos a cargo en el año anterior, ¿sí? Esto hace parte del acuerdo del artículo 4 del acuerdo 698 de 2016. Si debe presentar declaración de ICA anual, porque tuvo menos de 391 VTs. Entonces aquí usted mirará cuándo la tiene que presentar. Básicamente son los primeros días de enero del año 2018, va a tener que presentar la declaración de ICA anual. Si usted cumple con las condiciones para declarar anual y está declarando bimestral, recuerde que esas declaraciones no sirven. Entonces va a tener que, lo que haya presentado no lo pierde si pagó impuestos, ¿cierto? O lo que sea, pero la declaración la tiene que hacer por el periodo anual. Si lleva la cuenta de retención por ICA por pagar en la contabilidad, porque el artículo 4 del decreto 271 del 2002 dice que usted,
responsable del régimen común en Bogotá tiene que tener en la contabilidad una cuenta que se llame retención de ICA por pagar, donde incluya las retenciones. Entonces eso lo tiene que hacer. Si tiene que expedir certificados de retención, porque, pues claro, si hizo retenciones, tiene que expedir certificados con cortes bimestrales. Está preparado para hacerlo, su software lo permite, lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bimestral si las personas se lo piden o a más tardar en marzo del próximo año. Si presenta medios magnéticos distritales, de acuerdo con la resolución 40106 de septiembre de 2017, que es la que hemos estado mirando, ¿sí? De resolución DDI 040106, si debe solicitar certificados de retención en la fuente que le efectuaron, cuándo los debe solicitar, quién es el responsable, etcétera. Si tiene venta de activos fijos, que son ingresos excluidos. En ese caso, usted tiene que tener dentro de sus soportes el nombre del documento de identidad, la dirección de las personas de quien recibió esos ingresos. Si es exportador, para efectos de los ingresos excluidos, tiene que tener el formulario único de exportación y copia del conocimiento de embarque, ¿sí? Si no tiene esos documentos y algún día se los piden, esos ingresos excluidos no estarían excluidos. Si vendió artículos a través de comercializadoras internacionales con destino a la exportación, entonces necesita conseguir de esa comercializadora internacional. Esos son las ventas que usted haga al exterior son excluidas del impuesto de industria y comercio en Bogotá, ¿cierto? Entonces, para poderlo probar, para que no paguen impuestos en industria y comercio en Bogotá, usted tiene que tener un certificado de compra expedido por la comercializadora, la certificación de la comercializadora que indique el número del documento de exportación y copia del conocimiento de embarque. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Quién lo va a conseguir? ¿Para cuándo lo va a conseguir? ¿Tiene ingresos percibidos fuera del distrito capital? ¿Cómo lo prueba? Con facturas de venta, con soportes y otros medios que prueben el origen extraterritorial del ingreso, tales como los pagos de impuestos en otros municipios. Si tiene ingresos industriales en varios municipios, entonces tiene que poderlos probar con registros contables separados por cada planta o sitio de producción y con facturas de venta en cada municipio. Eso lo tiene, eso es lo que le va a permitir a usted excluir esos ingresos de Bogotá y seguramente excluirlo de cualquier otro municipio donde tenga que declarar. Si presta servicios de transporte con vehículos de terceros, entonces usted tiene que llevar en su contabilidad separado el ingreso que le corresponde al transportador y el ingreso que le corresponde a usted, o sea, el ingreso que le corresponde al propietario del vehículo y el ingreso que le corresponde a usted. Si es una empresa cuya actividad es la edición y publicación de libros, que es que tiene una tarifa del 4.14 por mil, si cumple con estos requisitos que ya vamos a mirar, o si no cumple con esos requisitos, tiene que pagar el 8 por mil de impuesto de industria y comercio. Entonces, para tener derecho a tomar la tarifa del 4.14 y no del 8, debe donar en el transcurso del año 3 ejemplares de cada libro que edite y publique con destino a la red de entidades de la red de bibliotecas públicas, y cuando le haga ventas al distrito capital con destino a la Secretaría de Educación o a los establecimientos educativos oficiales o a la red de bibliotecas, debe darle como mínimo un descuento del 18% en textos escolares, del 40% en otras referencias o del 25% en obras de interés general. Ahora, eso es si le vende al distrito. Si no le vende, no tiene que dar ningún descuento, pero si no le hizo ventas al distrito, sí, pero publicó libros, tiene que donar estos 3 ejemplares para poder bajar su tarifa del 8 al 4.14. Eso usted como buen asesor o usted como buen empresario lo sabía. Si no lo sabía, sépalo y entonces úselo. Si hizo retención a profesionales independientes, porque la resolución 9 del 4 de junio de 2004 dice que a todos los profesionales independientes se le hace retención por el impuesto de industria y comercio. Si tiene impuesto complementario de avisos, entonces
porque cumple con esos requisitos de tener algún aviso puesto en un lugar público o con acceso o que sea visible en el público, o porque tiene avisos en el camión o tiene avisos en el carro, por ejemplo, todas esas compañías de vigilancia que tienen los logos de la compañía en los vehículos, ese solo hecho los obliga a pagar el 15% de impuesto de industria, de impuesto de avisos calculado sobre la base del impuesto de industria y comercio. Entonces usted, que es un buen asesor, pues mire si vale la pena tener ese aviso en ese carro y pagar el 15%, ¿no? de avisos, del impuesto de avisos, o si mejor lo quita. Ahora, si tiene impuesto al consumo de bebidas y cervezas, entonces si su actividad es vender avisos, importar o producir bebidas alcohólicas y cervezas, entonces usted es responsable del impuesto de industria y de industria, del impuesto al consumo de bebidas y cervezas, entonces eso lo debe considerar. Básicamente, esta sería la guía con la cual usted va a revisar sus obligaciones con respecto al impuesto de industria y comercio en Bogotá, y con esa guía usted, pues, como le digo, le vamos a entregar esto en un formato Excel, si lo prefiere en un formato PDF también, pues básicamente le decimos cómo imprimirlo, pero me parece mucho más práctico que usted lo tenga en Excel y lo pueda editar y le pueda poner fechas y le pueda poner los responsables, las observaciones, ¿cierto? Y lo use. Toda esta información que le vamos a entregar la hacemos con mucho gusto, con el propósito de que ustedes sean cada vez mejores empresarios o mejores asesores o mejores consultores o mejores profesionales, ¿cierto? Entonces, úsela, distribúyela, haga lo que quiera, ¿cierto? Si encuentra algún error, nos cuentas. Si encuentra que falta algo que se debería incluir, pues también nos cuenta, porque eso nos va a servir para enriquecer a otras personas y que lo puedan usar en el futuro. Bien, creo que han quedado contestadas las preguntas, porque, a ver, aquí tengo la pregunta de Lina, que fue la última que nos escribió, que tiene que ver con la territorialidad del impuesto. Sí, básicamente, digamos, todos los impuestos de industria y comercio tienen más o menos la misma condición de territorialidad. Lo hemos dicho, está establecido en la ley 1819, antes en la ley 14 del 93, ¿cierto? Que lo que dice es que básicamente, si es una actividad industrial, se genera el impuesto de industria y comercio en el municipio en donde esté la fábrica o el sitio de producción del bien. Si es una actividad comercial, si se hace a través de un establecimiento de comercio, pues se genera el impuesto de industria y comercio en el sitio, en el municipio donde esté ese establecimiento de comercio. Si no hay establecimiento de comercio, entonces se genera el impuesto de industria y comercio en el sitio donde se cierre la venta y se acuerde lo que se va a entregar. Y si es una actividad de servicios, se genera el impuesto de industria y comercio en el municipio en donde esté domiciliado quien recibe el servicio. Por ejemplo, en el caso de los servicios de teléfono e internet, básicamente el servicio, la actividad se genera si usted contrata con una entidad cualquiera de telefonía o una entidad cualquiera de internet que le presta el servicio de internet. Lo contrata en Medellín, pero se lo prestan en Envigado. Ese impuesto se genera en Envigado porque usted vive en Envigado, ¿sí? Y las personas que viven en Sopetrán, pues se les genera, ese impuesto se genera en el municipio de Sopetrán sobre las personas abonadas en Sopetrán. Entonces, básicamente con eso se toman la territorialidad del impuesto. Todo lo que tiene que ver con retenciones, que era otra pregunta, pues básicamente lo que hemos dicho es todos los responsables del régimen común
son retenedores de ICA, en Bogotá al menos. Básicamente he visto también resoluciones, creo que en Cali, en Neiva, que también dicen más o menos igual. Y las bases mínimas son las mismas que se usan para la retención en la fuente nacional, o sea, la retención sobre ingresos. Pero en Bogotá, el Estatuto Tributario de Bogotá dice que el 100% de la factura de transporte genera ICA y por lo tanto genera retención en la fuente, o sea, está grabado al 100%, por lo tanto usted tendría que hacer retención sobre el 100%, ¿sí? Para la DIAN lo haría sobre lo que supere los 4 VTs, ¿sí? Pero para el ICA en Bogotá lo hace sobre cualquier valor. Aquí una pregunta que nos habían hecho respecto a qué porcentaje de retención se hace. Pues mire, se hace la retención de ICA es del 100% del ICA al aplicar sobre la base la tarifa correspondiente a la actividad informada por quien expidió la factura. Si la persona que expidió la factura no informa la actividad y la actividad es plenamente conocida e identificable, usted como pagador podría tomarse el tiempo, identificar la tarifa y hacerle el 100% de retención en la fuente sobre la actividad conocida e identificable. O, en el peor de los casos, usted aplica la tarifa máxima. Y al aplicar la tarifa máxima, también el Estatuto Tributario de Bogotá dice que si a usted le aplican la tarifa máxima, por ejemplo, usted está vendiendo un producto que está grabado al 414, pero no informó la actividad, el pagador podría aplicarle, en el caso de Bogotá, el 138, por ejemplo, y esa actividad en particular, usted tendría que declararla al 138, no al 414, ¿sí? Porque dice la norma que cuando no se identifica la actividad, le pueden aplicar la tarifa máxima de retención y esa actividad o esa factura o esa operación en particular quedaría grabada y por lo tanto iba a declararla a la tarifa máxima, a la tarifa sobre la cual le hicieron retención. Por eso es importante que usted, cuando expida una factura, lo mejor que puede hacer es identificar la actividad, decir, mire, eso es la actividad, código tal y tarifa tal, para que le apliquen esa retención, ¿sí? Si no, le pueden aplicar el máximo y usted tendría que declararla por el valor máximo. A ver, las retenciones. Bueno, las retenciones ya hemos dicho que se aplican a las declaraciones, ¿sí? Las retenciones en la fuente que usted haga las tiene que declarar y pagar bimestralmente y todas las retenciones las va a cruzar, todas las que le hagan las va a cruzar con su declaración bimestral, si tiene que hacer declaración bimestral o anual, ¿sí? En ese caso, pues no tendría problema, pues las va a declarar anualmente. Ok, creo que no hay más preguntas. Si llega a quedar alguna pregunta, por favor, si al mirar, repasar cualquier cosa les surge alguna duda, pueden enviarnos la pregunta al correo electrónico tytcol@gmail.com. Creo que es el más fácil, tyt o tytcol@gmail.com. Y pues mañana la contestaríamos. Ok. Clara, sí. Clara nos pregunta, ¿cuándo les enviamos este material? ¿Se lo enviamos la semana próxima? ¿Sí? O sea, vamos a... Este seminario lo hemos planteado para hacerlo en 4 días, pero se nos cruzó con el con el partido de Colombia que afortunadamente clasificó, entonces para facilitarle a la gente que viera clasificar a Colombia, pues lo comprimimos en 3 sesiones que van a ir hoy, mañana y pasado, ¿cierto? Okay. Bueno, también algunas personas que me han dicho que de pronto no pueden asistir el viernes o algo así.
Este mismo seminario lo vamos a hacer martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Entonces, si por alguna razón no puede estar mañana, no puede estar el viernes, podría mirar, digamos que la sesión de uno, 2 o 3, la de hoy es 1, la mañana 2 y la 3. Si se pierde la sesión 3 estaría el jueves de la próxima semana, que es la última opción que vamos a hacer. A partir de ahí lo vamos a tener únicamente para, ya no abierto al público, sino para empresas únicamente. Ok. Bueno, pues bueno, no sé, espero, si queda alguna duda, por favor remítamela al correo. Mañana otra vez a las 5 de la tarde estaremos aquí para continuar con todo lo que tiene que ver con planeación tributaria. Espero verlos mañana. Muchas gracias por su paciencia y asistencia y que tengan una muy buena noche.